palabras de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Y bueno, vamos a decirles a todos que ya estamos preparados, estamos dispuestos, pero antes, mi hermana Kairos, nosotros tenemos aquí siempre la oportunidad de, antes de iniciar el programa, queremos orar. Y yo quisiera, Kairos, que hiciéramos una oración. Yo inicio unas palabras y tú sigues la oración por allá. Pero antes de empezar, yo quiero orar por nuestros pastores, por nuestro apóstol David, que nos está escuchando, porque sabemos que el apóstol siempre le dicen, oren por mí, apóstol, pero también yo quiero decirles a ustedes que también nuestros pastores, también tenemos que orar por ellos. Hay que orar porque la carga que tienen nuestros pastores es fuerte, ¿no? ¿Cierto, apóstol? Apóstol David, ¿me escucha? ¿Me escucha ahora, sí? Vamos a iniciar orando y vamos a iniciar a incluirlo en la oración, porque no es fácil, ¿no? Que un apóstol, un pastor, los que nos están escuchando también, pastores, gente de iglesia, líderes, que hay que levantarse a orar por estos hijos. ¿Cuántos hijos puede tener un pastor? Bueno, a mí se me va la cuenta cuántos hijos puede tener el apóstol David, que está allá en Chile escuchando el programa. Pero Kairos, yo quiero hoy iniciar una pequeña oración para que Dios resguarde este día y sobre todo la vida de los pastores, de los apóstoles también, los apóstoles de las iglesias aquí en Venezuela y de cada nación que nos escuchan. Y qué mejor que pedirle al Señor hoy, a nuestro papito hermoso, que hoy traiga ese descanso, Señor, y que concedas a cada uno de los apóstoles que nos escuchan, a los pastores, a todos esos líderes que están escuchando el programa, que tú conoces, Señor, cada petición que ellos tienen delante de ti. Tú conoces cada angustia, Señor, que ellos sienten cuando tus hijos en algún momento no han llegado al servicio. Entonces ellos también se preocupan, ellos son unos padres para nosotros. Y el Señor, hoy yo le hago una petición muy especial, para que Él tome el control, para que el apóstol David que nos está escuchando y cada apóstol que está en sintonía, cada pastor, en este momento levanten sus manos al Padre Celestial y le digan: Señor, aquí suelto toda carga pesada de mis hombros. Hoy libera, Señor, cada carga de nuestros líderes, de nuestros pastores. Hoy te dice el Señor: levantemos a Dios un clamor por ellos. Vamos al trono de Dios. Este es nuestro trono ahorita, este micrófono de esta emisora para clamarte, Señor, como dice la palabra en Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas grandes, Señor, que tú tienes guardada para cada uno de nosotros, y sobre todo las peticiones de cada apóstol, de cada pastor, y en especial te pido por el pastor David Benavén, por su esposa, por su familia, por cada líder que está escuchando. Tú eres el Señor de señores. El Señor le dice hoy: mi iglesia es tuya. Y el Señor te dice: refúgiate en mí. Te doy nuevas fuerzas. Jesús, tú eres nuestro Padre. Y tú conoces los corazones de nuestros pastores. Tú los conoces, Señor. Padre, te coloco al pastor David, Señor, en tus manos, Señor. Sé tú dirigiendo su boca hoy. Dirige cada palabra que tenga para nosotros, Señor. Somos tu retaguardia, apóstol, pastores. Hoy el Señor les dice: yo conozco tus obras, y van a ser recompensados en su vida. Reciban esta recompensa, Señor, que tiene para la vida de los pastores que están haciendo una buena obra para el Señor. Adelante, hermana Kairos, continúa con la oración. Sí. Padre, venimos en tu presencia, altísimo Dios, Dios único, Dios nuestro. Tú eres nuestro refugio, Señor mi Dios, a donde renuentemente acudimos, altísimo. Hoy, así como decía la hermana Lisbeth, Padre,
ponemos en tus manos a cada pastor, a cada ministro, a cada profeta, evangelista, para que tú, Señor, les renueves sus fuerzas, mi Dios, como el búfalo, mi Dios. Seas tú, mi Dios, sustentándoles, mi Dios. Seas tú cada día, Señor, transformándoles, Señor, en tu divina presencia, para que cada hilo de costura vieja caiga, mi Dios, y vengan sobre ellos las nuevas vestiduras en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, para que tú los limpies, mi Dios, de todo corazón, mi Dios, les renueves. Quite toda angustia, mi Dios, toda impaciencia, para que puedan ser usados de una forma, Señor, sobrenatural. Amén. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, Cairo, la verdad que hoy el Señor me puso en mi corazón que orara por el apóstol David, y no solo por el apóstol, sino también por cada uno de esos líderes, de los pastores, gente que tienen a cargo cualquier cantidad de hijos que les sobrecargan, porque todos los días sabemos que son hombres de oración, que van al altar, pero que Dios también necesita que nosotros también levantemos las manos y hagamos un clamor por ellos, y qué mejor hacerlo aquí en Máxima 99.5 y en Radio Naín. Bueno, iniciamos hoy un tema hermosísimo, un tema transformador, un tema que transforma corazones, y vamos a, Cairo, a hablar un poco para que dar una iniciación, Cairo, de lo que es la paternidad de Dios. Yo te puedo decir mi experiencia personal. Fui invitada a un congreso en la iglesia Osana, y de verdad que me quedé súper feliz. Recibí esa palabra, y ese mismo día cuando conocí al apóstol David, porque ya lo conocía de antes, de referencia, porque me hablaban mucho de él. Mi hermana Lice, que está en Chile, a quien saludos Lice, te quiero mucho, hermana. Todos los días hablo con ella también, y me ha acercado mucho, ¿no?, a la iglesia Nueva Cosecha, y yo me siento también una hija espiritual de ellos, porque todos los días estamos en oración en el altar, porque nosotros somos también un altar de Dios. Y cuando escuché al apóstol, Cairo, te cuento la experiencia. Yo escucho el tema de la paternidad, lo había escuchado, pero nunca de esta manera tan especial, que el apóstol David, el Señor lo mueve de Chile para Venezuela. Él andaba en una gira con otros apóstoles, y bueno, yo de verdad que me sentía así como con ganas de no faltar ese día. Me sentía un poco de oposición, voy, no voy, así, porque usted sabe cómo estamos a veces aquí en Venezuela, que para movernos nos cuesta un poco. Entonces allí le dije a mi hijo, llévame, tengo que ir a la iglesia Osana. Por cierto, saludos a todos, a sus pastores, al pastor Miguel y a mi hermano Guillermo, que está en sintonía, Cira. Y cuando yo escuché la paternidad de Dios, mire, ahí empezó todo, ahí empezó a transformarse cualquier raíz de amargura, cualquier resentimiento que yo tenía en mi corazón, empezó a fluir de una manera que yo, de verdad, hasta recuerdos de mi infancia llegaron en ese momento, y les confieso que fue una transformación. Y les puedo decir que en ese momento sentí que el amor de Dios comenzó a sanarme de una manera integral, de una manera profunda. No sé las palabras cómo decirle, pero Kairos y el apóstol David, que están, antes de darle el tema para que el apóstol desarrolle, ¿no?, que él es nuestro invitado, y nuestra hermana Cairo, de verdad que Kairos fue algo hermosísimo, y me gustaría que me hablaras cómo tú, antes de que el apóstol inicie, cómo tú sientes la paternidad. ¿Qué es la paternidad de Dios para ti? Cuéntame. Quería decirte que qué lindo escucharte, que este diseño haya sido de gran bendición para ti. Te comento un poquito de lo que ha sido la paternidad para mí. Bueno, una formación constante, y como dije, de gran bendición, que ha ordenado nuestro hogar, bueno, mi matrimonio, que ha ordenado diversos ámbitos de nuestra vida, y nos ha llevado a una línea de propósito, una línea de paternidad, una formación que nos moldea ciertamente
no solo como discípulos, sino también como hijos. Y así como, bueno, te comento, así como el rey David discipuló a Salomón, así como Jacob, Israel, discipuló a sus 12 hijos para que fueran príncipes de las 12 tribus de Israel, paternidad es un discipulado constante y es maravilloso, Lisbeth, porque estar bajo este diseño de paternidad nos hace formar el carácter, transmitir, transferir el carácter y la esencia de Dios, porque no solo el carácter, sino que sepamos ser compasivos, llenos de piedad, hombres y mujeres que podamos transmitir el amor del cielo a través del diseño de paternidad. Amén. Bueno, Pastor David, hoy el tema de la paternidad continúa, un tema transformador y queremos escucharlo, porque así como dice la oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro, Dios es nuestro Padre, Él quiere hacernos sentir su paternidad. Y hoy, a través de Máxima, a través de tiempos de adoración, a través de Radio Naín, de nuestros hermanos venezolanos, chilenos, a los que nos escuchan en España. Ahorita mi suegra también está escuchando y reportó sintonía desde Granada. Y yo les digo a ustedes que el Señor nos conoce tanto, pero desde antes Él sabe lo profundo y Él puede sanarte. Así que mi hermano que me estás escuchando, mantente pegadito allí para que puedas entender cómo Dios va a transformar hoy tu corazón y te va a llenar de ese proyecto, la paternidad, un proyecto bajado del cielo. Así lo entendí yo, un proyecto donde Dios va a transformar tu vida, tu corazón, tu carácter, y como lo dijo la hermana Cairo, tu familia también entra en este proyecto, porque ese es el proyecto de Dios. Adelante, Apóstol David. Bueno, sí, ustedes son comunicadoras, se nota. Gracias por la invitación nuevamente. Amén. Y quiero que también, así como usted, Lisette, decía al principio, oraba por mí y también oraba por los otros líderes, los otros pastores, que no se olviden que somos seres humanos comunes y corrientes, como ustedes, y necesitamos que oren por nosotros también, que no se olviden de eso. Amén. Además que la palabra nos lleva a orar los unos por los otros. Cuando nosotros estuvimos ahí en Venezuela, hace pocas semanas atrás, porque de repente la gente ve que uno participa de congreso, pero no ve todo el trabajo previo. Hay toda una preparación antes del viaje. Nosotros como equipo ministerial, que soy parte de un equipo ministerial, yo no soy el padre del que nos lleva, porque si yo cuando salgo en gira, yo voy en la modalidad de hijo ministerial, porque también tengo un pastor, tengo un padre ministerial y salimos con él, un equipo. Pero este equipo, para que nos puedan conocer un poquito, no se pide nada, no pide nada, no exige nada. Y al contrario, muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a Venezuela, aportamos nosotros, dejamos nuestra inquietud o dejamos nuestra inversión allá. Pero no recibimos, no vamos con la intención de recibir, sino que de dar. Eso se aprende mucho en el dar. Hemos aprendido esos principios, ¿cierto?, dentro de este diseño cuando hablamos de la paternidad. Y la necesidad exacta de escuchar de paternidad de fe, ¿cierto?, o paternidad ministerial, porque hoy por hoy, ¿cierto?, en términos sociales, se reconoce, esto lo he entendido, esto no lo dice solamente la iglesia, o no lo dice solamente la palabra, sino que lo he entendido, los psiquiatras, la gente que ve con el comportamiento del hombre, se reconoce como una generación sin padre. Entonces estamos en un nivel de orfandad muy altísimo a nivel social. ¿Cuántos niños hoy se crían sin sus padres? A veces siempre se comenta el término la ausencia de un padre, esto en términos sociales o psicológicos, pero no, a veces el padre está presente pero no cumple el rol como tal, por lo tanto se considera que es un padre ausente. Y muchos de nuestros hogares, de nuestra sociedad actual, ¿cierto?, los niños se crían con esta carencia de un padre que no está presente, y se reconoce de que cuando hay orfandad o cuando falta un padre, falta una madre, ¿cierto?, los grandes estragos de los niños, los grandes dolores
¿cierto?, de los niños ya cuando son adultos nacen ahí, nacen de esa falta, de esa carencia, y crecemos en forma inestable y nos comportamos después inestablemente y llegamos a la iglesia, llegamos a Cristo, ¿cierto? Y nunca descubrimos que realmente el problema principal o uno de los problemas principales nace ahí en nuestra familia, cuando faltó el papá, ese papá biológico. Y cuando hablamos de paternidad, es simplemente desde este punto de vista, es suplir la carencia de lo que nosotros necesitábamos cuando niños o cuando adolescentes. Por eso los que experimentan y viven este diseño paternal, ya cuando son adultos y llegan a la iglesia, se establecen y son sanos y son libres completamente y son totalmente transformados. Entonces toman otra proyección en la vida, de crecimiento, de fortaleza, de proyección. Aparece la seguridad, la confianza, porque cuando un niño es rechazado en el hogar, ¿cierto? Crece con mucha inseguridad, crece con muchos temores, crece con muchos deseos de quitarse la vida. Pero cuando se encuentran con este diseño que proviene del corazón de Dios, ¿cierto?, les suple esa falencia, esa carencia de esa relación con un padre biológico. Y por eso a nosotros Dios nos ha dado esta cualidad de que ser más que pastor, que lo reconozco, soy un pastor de corazón, pero con un corazón, ¿cierto?, que tiene una tendencia a ser padre, a tratar a la gente como un padre, ¿cierto?, de ese padre que el niño no tuvo cuando chico, de ese adulto que hoy está inestable, ¿cierto?, inseguro, con tantos miedos y temores, con tantos traumas, con tanto rencor, con tanto resentimiento, ¿cierto? El padre ministerial suplimos esa falencia de ese adulto cuando fue niño. Y ahí cuando Dios complementa eso, le trae a la realidad y el recuerdo a la persona alcanza la sanidad completa y total. Por eso una generación sin padre, ¿cierto?, hoy necesitan de tantos padres que puedan suplir. Es como el padre adoptivo, pero en términos ministeriales, y que tiene la facultad para suplir muchas falencias y diferencias y dolores que tuvieron cuando niños. Pero va más allá que suplir, porque si es verdad, un padre ministerial suple esa necesidad, esa falencia, esa falta de, pero cuando ya la persona alcanza un nivel de estabilidad, de sanidad y de libertad, uno lo proyecta para propósitos divinos. Eso es otra cosa. Proyectar, mire, yo puedo proyectar a alguien que viene enfermo, pero si no es sano, nunca va a crecer, nunca va a avanzar. Pero si yo logro restablecer, si yo logro a alguien que llega herido con todas estas inseguridades de su pasado, en su relación con su familia, y logramos que esa persona sea sana y sea libre, y yo lo promuevo, o lo promovemos, ¿cierto?, en Cristo, es un proyectil, es una bomba, es un crecimiento exponencial con muy buenos resultados en lo que es el ministerio, para servir a Dios. Por eso yo considero que nosotros no solo hablamos de esto, enseñamos esto, sino que lo vivimos. Llevamos, ¿cierto?, a los nuestros a que sean hijos y que no sean ovejas. Entonces, la orfandad está relacionada, dentro de la iglesia, la orfandad espiritual está relacionada a que a muchos les gusta ser ovejas, cuando tenemos que ser hijos de una casa, hijos de alguien, hijos de un propósito, hijos de un linaje. Cuando a alguien le falta el linaje, aparecen las inseguridades. Linaje, una definición de linaje es tener ascendencia y descendencia. Pero cuando tomamos la identidad de un linaje, es cuando a nosotros nos viene el coraje, nos viene la fuerza, el ímpetu, nos viene el propósito, nos viene el llamado, ese tremendo deseo y pasión por servir a Dios en forma potente. Amén. Amén. Cairo, ¿qué nos dices de eso, de esas palabras que dice el pastor, que el apóstol, porque es nuestro apóstol, nuestro padre espiritual,
La falta de padre trae orfandad y es por eso que vemos tantos niños carentes de afecto, carentes de amor. Como dice el apóstol, que cuando falta un padre, viene esa paternidad de Dios a suplir esa falta de todas esas carencias. Y una vez que conocemos la paternidad de Dios, ahí comienza esa transformación. ¿Qué nos dices, Cairo? Cairo, ¿nos escuchas? Apóstol, no escuchamos a Cairo, pero Apóstol, es interesante cuando usted nos dice que un hijo que no tiene el afecto, que no tiene la dirección de un padre, ese hijo está carente de alcanzar la sanidad. Qué interesante, ¿no? Muchas veces, como dice usted, ni siquiera los psicólogos, los profesionales, ellos con todo y la profesión y los títulos pueden lograr lo que logra Dios con el tema de la paternidad. Eso va mucho más allá. Entonces es allí cuando comienza a sanar. Es allí cuando luego de este hijo estar sanado viene esa proyección, una proyección que viene de lo alto, una proyección que es solo Dios, porque Dios, para Él no hay nada imposible. Apóstol, ¿me escuchan? Sí, le escucho. No, le estoy escuchando. No sí. Escuchamos a Kairos, le estaba haciendo una pregunta ahorita, pero como que no, claro. No me escuchó. Pero Apóstol, no, seguramente debe ser la señal. Ok. Bueno, ya vamos a conectarla. Apóstol, en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, quiero compartirle porque la paternidad trae también muchas historias, para decirle así, que Dios nos muestra en la palabra. Y yo quiero decirle que mientras estudiaba me llevó el Señor al libro de Génesis, y quiero compartirle a usted que cuando Dios le pidió ese sacrificio a Abraham, él de inmediato, él respondió a ese llamado. Se levantó Abraham, tomó leña para el sacrificio, tomó luego el brasero y el cuchillo. Enseguida, lo que pasa es que no lo estoy leyendo con la Biblia, lo estoy leyendo en mi mente, ¿no? Y tomó el cuchillo, ¿no? Entonces Isaac, Dios le dijo: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: llévanos al fuego y a la leña. Ya él tenía la leña y él iba con el hijo. Entonces él le dijo al hijo: llévanos al fuego y a la leña. Pero el hijo no se imaginaba lo que venía. A lo mejor sentía temor en su corazón. Pero donde está el cordero para el sacrificio, imagínense. Entonces, al llegar al lugar que Dios le había mostrado a él, que Dios le indicó, ese altar en un sitio alto, y él colocó a su hijo en la leña. Él nunca negó lo que Dios le mandó. Él no sabía dónde iba, pero ya Dios le dijo: tienes que atar a tu hijo y llevarlo allí y sacrificarlo. Él tomó el cuchillo para hacer el trabajo que Dios le dio, que todos sabemos cuál fue, ¿no? Pero el ángel de Dios se le aparece en ese momento, apóstol, y el ángel de Dios lo llamó desde el cielo, porque como Dios vio que él fue obediente, y allí es donde quiero llegar. Cuando Dios da un llamado a un hijo, muchas veces los hijos, cuando yo escuchaba en estos días la palabra del Día del Padre que dimos aquí, y también Cairo la dio allá en su programa, el hijo pródigo, porque Dios nos coloca ese tema, y lo que sufre un padre cuando un hijo se le va. Entonces, en este caso, el padre también tuvo que haber tenido, apóstol, un sufrimiento muy grande de sentir que tenía que ir a sacrificar a su hijo, de atarlo y llevarlo a ese lugar de sacrificio. Y es allí donde yo quiero llegar y decirle a los que nos están escuchando: ¿qué padre le piden: anda, ata a tu hijo, llévalo a la leña y sacrifícalo? El único hombre que lo ha hecho de sacrificar a un hijo ha sido nuestro Padre. Y lo hizo por salvarnos, por liberarnos,
por sanarnos, como lo dice la paternidad. Entonces, pues ahora que temes a Dios, le dijo el ángel, ya ese sacrificio no va, porque él mostró el temor de Dios. Ahí está la sabiduría, apóstol, para que usted me hable un poco de ese sacrificio, ¿no? Eso fue una obediencia que tenía Abraham en ese momento. Dios le da la orden y el hijo obedece, pero hay hijos que a veces los padres le dan órdenes, apóstol, y no obedecen teniendo al padre en casa, porque no está la paternidad de Dios, y eso es lo que le quiero hacer llegar. Porque Abraham, él miró a su alrededor, después que el ángel le dijo, ya, no lo hagas, porque él estaba dispuesto a hacerlo, él era obediente. Entonces él miró a su alrededor y él vio cerca de él que estaba un carnero, y allí ese carnero estaba enredado. Entonces el ángel le dijo, bueno, sacrifica el carnero. Pero cuando un hijo entra en obediencia, apóstol, quiero que usted también nos comente un poco sobre esta historia. Es bastante dura. Sí. Nadie sacrificó. Claro, está bien. Usted dice, es una historia bien dura, pero siempre vemos el trabajo, el esfuerzo, ¿cierto?, de Abraham. Siempre se destaca lo que fue capaz de hacer Abraham el padre, ¿cierto?, sobre el hijo, en ese sacrificio, pero no vemos la condición del hijo, no vemos que, pucha, si el padre fue obediente, el hijo también, que si el padre subió al monte, ¿cierto?, el hijo también subió al monte. El que llevaba la leña era el hijo, no era el padre. Dios lo probó al padre, pero también estaba probando al hijo, porque el hijo no era de 5 años o de 8 años, era grandecito, ya adulto, casi adulto, entre joven y adulto. Entonces él tenía la facultad suficiente como para arrancar, huir, pero se sujetó a su padre. Y una de las cosas, cuando nosotros hablamos del diseño paternal, vemos que la relación que había entre Abraham y su hijo Isaac, ¿cierto?, fue una relación diferente, fue una relación estrecha. De hecho, el hijo, por ejemplo, nunca cuestionó al padre, nunca le dijo, ¿por qué me vas a sacrificar?, sino que cayó. Entonces vemos algunos matices de cualidades que debe tener el hijo en relación al padre. Y por eso es importante que en nuestras congregaciones, ¿cierto?, existan padres, ministerios, ¿cierto?, que pueda haber un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta, pero que tengan esa naturaleza de padre. Entonces, la relación ya marcó la diferencia. Y lo otro importantísimo, aparte de que hubo obediencia extrema y todo lo demás, pero fue el padre el que ató al hijo al altar. Y para nosotros, cuando hablamos de altar, ¿cierto?, en el altar en el Antiguo Testamento era un lugar donde se sacrificaba animales, había sacrificio, ¿cierto?, y había esfuerzo, había muerte, había una muerte de un animal y había un sacrificio. Entonces, cuando nosotros hablamos del altar en el presente, eso representa sí o sí la oración, pero una oración de madrugada, porque esa es la oración que cuesta. Hoy yo puedo orar al mediodía, no me va a costar tanto como cuando me levanto a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, ¿cierto?, a orar. Entonces, aquí hay algo peculiar. El padre, ¿cierto?, un padre como Abraham, fue el que ató al hijo al altar, obviamente para sacrificarlo, porque Dios se lo estaba demandando. Entonces, en el tema paternal, una cualidad, si usted quiere ver a alguien que sea padre o que no sea padre, porque claro, la primera pregunta que uno se nos puede venir, entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que alguien es un padre ministerial? Y una de esas evidencias, ¿cierto?, fehaciente, es que aquel hombre que se dice ser padre, sí o sí, tiene que llevar a sus hijos al altar, a la oración, a esa oración de sacrificio, a esa oración de esfuerzo, a esa oración de morir en la carne.
Porque mire, la mejor expresión de adoración de un hijo ministerial no es cuando cantamos, porque a veces cantamos y no entendemos lo que cantamos o lo que decimos, sino que la mejor expresión de adoración es cuando uno paga un precio y se sumerge en esa oración de madrugada donde hay sacrificio y donde hacemos morir nuestras prioridades, la carne, el cansancio, el descanso, y entregamos una adoración como un perfume grato delante del Señor. Entonces, cuán importante es saber que aquellos hombres que siempre lo van a llevar a la oración, sobre todo esa oración de sacrificio, ellos tienen corazón de padre. No es fácil ser padre, porque a muchos le dirán, hoy me conviene ser padre ministerial, entonces porque esta relación puedo sacar provecho y todo lo demás. Pero para que uno tenga este título de ser padre de alguien, es porque ese hombre, ¿cierto?, tiene esa facultad, esa capacidad para llevar a la gente a la oración, tira a la iglesia a la oración. ¿Y cuántas iglesias, cierto, hoy se forman, se constituyen sin tener, cierto, una oración permanente? Porque a veces yo reconozco que en iglesias se ora, pero se ora poco. Se ora a lo más una vez a la semana y a lo más 1 hora a la semana. Yo estoy hablando de algo de todos los días. Es un sacrificio de todos los días. De aquel que es padre ministerial, ¿cierto? Porque muchas veces critican a los padres ministeriales porque pueden obtener beneficio, ¿cierto? Pueden manipular a la gente, pero ¿quién ve la otra parte? Que el trabajo que tiene que hacer un padre ministerial es extremo, es llevar a lo suyo, ¿cierto?, a esa oración extrema, esa oración de sacrificio, esa oración de altar. Así que la figura que nosotros tomamos de esta historia entre Abraham e Isaac queda para mucho. Es una relación, es un vínculo muy estrecho, porque como les decía hace un rato atrás, en ningún momento el hijo cuestionó al padre. Partamos con eso. En ningún momento dice que Isaac arrancó, sino que sumisión, sujeción, obediencia total, ¿cierto? Y a esperar un milagro de Dios, porque sí él confiaba que también venía un milagro de Dios de provisión. Entonces, ¿cómo en el diseño paternal los padres nos enseñan, ¿cierto?, a esperar esa provisión sobrenatural? Porque hay muchos que llegan con su economía inestable, en necesidad, y solamente llevarlo a este diseño, solitos son bendecidos. Y yo no hablo una bendición netamente económica, sino que una bendición en todas las áreas de su vida, en su economía, en la vida espiritual, en su familia, en su trabajo, en sus sueños, en su proyecto de vida. Todo se ve totalmente diferente. Cairo, ¿nos escuchas? Estamos tratando de conversar con Cairo, pero creo que tiene la conexión un poquito lenta. Amén. Amén. Cairo, en relación al tema también que tocamos con el apóstol, de el papel que hacen las congregaciones que no tienen el diseño paternal, pero no se lo dan a conocer a sus hijos, porque yo creo que sí hay muchas congregaciones que lo tienen, pero sin embargo existen congregaciones que, por ejemplo, yo he visitado, que solo trabajan para ganar almas, es el fin. O quizás realizan también muchas actividades para atraer personas a la iglesia, pero la voluntad del Señor es que usted que está escuchando hoy aprenda y conozca la paternidad. Adelante, Cairo. Amén. Bueno, con respecto a la pregunta que hacía al principio, bueno, teníamos unos problemitas por acá con el micrófono, pero ya estoy de vuelta. Y sí, mire, como decía el apóstol David, es notorio, es evidente la gran demanda, la gran necesidad que estamos viviendo con respecto al nivel de orfandad que existe. Eso es evidente en muchos hogares de niños y niñas
y que, como decía él, que crecen sin una figura paternal. Entonces, claro, los comportamientos y las actitudes deben ser bastante inestables, como decía ciertamente. Y este diseño, claro que sí, lo hemos vivido, como dije anteriormente, suple la falta, la carencia de esa figura. Y ciertamente la paternidad, en pocas palabras, uno lo puede definir como esa relación de padre a hijo. Y cuando el apóstol nos habla de la obediencia que tenía Isaac con su padre, es porque Abraham también era un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios y un hombre que conocía la paternidad de Dios, sabía el papel que Dios, cómo veía a Dios con ese respeto de padre, y él estaba llevándole a su generación también esa línea, pues, el padre de las naciones, no es cualquier cosa, Kairos, o sea, un compromiso, ¿no? Aprender a guiar a nuestros hijos. Oye, sí, y este tema es bastante amplio y calza con lo que es la paternidad. Hay un versículo en Proverbios que dice, lo tengo, porque siempre nuestra apóstol Dina Ahumada nos repite este proverbio, que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y tomando el tema de Isaac y con respecto a este versículo, vemos a un Isaac con un corazón totalmente rendido a la voluntad de Dios, porque él fue obediente, dejándose atar, y una de las cosas que uno puede notar que él estaba confiando en la orientación de su padre, y claro, sin cuestionar, sin murmurar, sin alegar, y en cuanto a hijos, nosotros nos compete obedecer al consejo, a la instrucción de un padre, porque ciertamente la obediencia desata bendición. Así es, un hijo que no tenga esa dirección correcta de un padre temeroso de Dios, no puede hacer nada por sí mismo, como dice Juan 5, versículo 19, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera, ¿cierto, apóstol? Que el Hijo imita al Padre. Sí, mira, Lisette y Cairo también. Lisbeth, apóstol, Lisette. Ay, perdón, Lisette está allá en Chile, yo estoy aquí en Venezuela. Y Lisette nos está escuchando. Se parecen mucho los nombres. Sí, nos colocaron unos nombres como que fuéramos gemelitas. Lo tengo bien claro la diferencia, pero se me fue. Bueno, también saludo a Lisette ahí, al estar conectado. Apóstol, saluda a Guillermo, a los hermanos de la iglesia Osana, que ellos también me han contactado, apóstol. Sí. Tenemos sorpresas para decirlas más adelante. No nos vamos a salir del tema. Ok. Pero mire, había algo importante. Yo quiero aclarar una cosita. Cuando usted dijo recién, antes que compartir un poco de Cairo, lo último, que usted dijo, solamente la iglesia se han preocupado de evangelizar. Y eso es mérito. Nosotros, cuando hablamos de paternidad, también evangelizamos, porque a veces nos dicen, ustedes hablan siempre de paternidad y nunca evangelizan. Es que no saben. Lo que pasa es que cuando nosotros compartimos con gente que no conocen este diseño, que no saben mucho, compartimos de paternidad. Pero si estuvieran entre nosotros, también nosotros evangelizamos, también oramos, tenemos discipulados, también adoramos, también hay danza en la iglesia, por decir cualquier otra área de expresión. Por lo tanto, es meritorio. Nosotros la crítica no es una crítica en que la otra iglesia no conocen esto, sino que darlo a conocer para que lo incorporen dentro con su gente, dentro de su corporación, dentro de su organización, con su congregación. El trabajo que ha hecho la iglesia, el trabajo que nosotros también estamos haciendo. Justamente, por ejemplo, mañana los varones de la iglesia vamos a salir a evangelizar en un sector aquí en la ciudad. Y siempre nosotros lo hacemos, porque es el llamado que tiene la iglesia. Escuchen, este es el llamado que tiene la iglesia, el llamado a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hago ese trabajo? Y al hacer esa pregunta, ¿cómo yo hago ese trabajo? ¿Con qué medio hago el trabajo? ¿Cierto? Usamos aquí el diseño para preparar a la gente, para sanar a la gente, para enviar a la gente, para promover a la gente a los hijos ministeriales. Y así podemos establecer, ¿cierto?, el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, cuando hablamos de que en la iglesia tiene que haber padre ministerial y hijos ministeriales, y no ovejas, ¿cierto?, aunque la Biblia menciona la palabra oveja, pero para definir ciertos aspectos del carácter de nosotros, pero nada más.
Pero sí tenemos que tener la identidad de hijo. Pero mire, ojo con esto, Lisbeth, de hijo, porque ahí Cairo estaba leyendo ese famoso verso que nosotros muchas veces lo sabemos de memoria en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mire, y solamente en este verso yo quiero marcar la diferencia, porque muchas veces hemos leído este verso, lo hemos recitado, pero ¿desde qué punto de vista? Del punto de vista de una relación paternal vertical. Cuando uno dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿cierto? Siempre lo relacionamos que es una demanda que Dios Padre nos está haciendo, y no lo voy a negar. Es así, ¿cierto? Y miren tus ojos por mis caminos. Pero ahora quiero que lo veamos en un plano horizontal, aquí en la tierra, ¿cierto? Cuando un padre ministerial le demanda a un hijo ministerial, en el caso, por ejemplo, caso biológico de Abraham con Isaac, ¿cierto? O como también en otra relación. Dame, hijo, porque cuando se escribió los proverbios, lo escribió un padre para un hijo, un padre biológico para un hijo biológico. Pero también lo podemos tomar para el padre que está, ¿cierto?, en los cielos, el Padre Celestial, en mi relación con él. Entonces dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y aquí es la manera como nosotros tenemos que también leer la Escritura, entendiendo que hay una relación entre un padre ministerial y un hijo ministerial. Aquí habla de la relación entre un padre ministerial y un hijo ministerial, o un padre biológico y un hijo biológico. Entonces hay dos formas de ver este verso, en una paternidad vertical, pero también en una paternidad horizontal. Y esto es lo que falta, ¿cierto? Que en la iglesia hayan hijos ministeriales que le entreguen el corazón a los padres ministeriales, con tal para que el propósito se extienda, ¿cierto? Se pueda impartir el carácter de Cristo en las próximas generaciones. Apóstol, y Kairos, que están conectados desde Chile, desde la ciudad de Rancagua. Así que saludos a todos los que nos están escuchando. Apóstol, en España también está mi suegra Rosalía, en la ciudad de Granada, para que en un breve minuto, luego que yo comparta un salmo que quiero compartirles, el Salmo 78. Ella está un poquito ansiosa, ella quiere el saludo del apóstol David. Así que ahorita el apóstol la va a saludar. Apóstol, se llama Rosalía. Quiero compartirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Salmo 78, versículo 6. Vamos a leer el 6, 7 y 8, donde siento que la paternidad también nos habla a través de allí. Dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Qué le parece este salmo, apóstol? De verdad que más claro, Dios, nuestro Padre, Él quiere que las generaciones, apóstol, recibieran esos mandamientos que Él manda para que y le pusieran la confianza a Él, como lo dice, para que lo sepa la generación venidera, dice. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Escucha? Bueno, ahí vemos el trabajo generacional del propósito de Dios para impartir, ¿cierto?, la vida de Jesucristo sobre las próximas generaciones. Amén, así. Porque hoy es triste, mire, hoy, Lisbeth, es triste ver que de repente en iglesias, tal vez no en todas, pero tampoco en pocas, cuando el pastor muere, las iglesias se diezman y se separan, se dividen, cada uno por su lado. O si hay un momento en que un pastor, ¿cierto?, pueda caer en pecado, las iglesias se dividen, se separan y desaparecen. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en esto, que el diseño que Dios nos ha dado, paternal, es para que en las próximas generaciones se sigan levantando hombres más poderosos que uno, con más frutos que uno, para continuar la extensión
del reino de los cielos. Es muy importante, ¿cierto?, para Dios las próximas generaciones. Si son importantes las generaciones anteriores a uno, pero para Dios, para proyectarse en el tiempo y que el reino se pueda extender, siempre, pero siempre, siempre, siempre se va a proyectar en las generaciones venideras, en las próximas generaciones. Por eso es importante, cuando nosotros hablamos de este diseño paternal, nos permite preparar gente para el ministerio, para lo que viene, nos permite sanar gente y enviar gente preparada, ¿cierto?, para la extensión del reino, para que se siga evangelizando, pero de acuerdo a este diseño, un diseño que nos permite mantener un vínculo y una relación estrecha entre padres ministeriales y hijos ministeriales, porque es distinto ser un hijo que ser una oveja. La oveja vive solamente en un corral, apartada, pero el hijo vive en la casa del padre, y eso marca tremendamente la diferencia cuando somos llamados para hacer la obra de Dios. Amén. Es muy importante lo que decía usted, las generaciones, que lo sepan, que lo escuchen, que Dios está interesado, no solamente en el día de hoy, sino que en el mañana. Amén. Kairos, ¿estás allí? Amén. Kairos, hay varios tipos de paternidad y todos conocemos que ahí tenemos nuestros padres biológicos, ¿verdad? Entonces, tenemos padres biológicos, el padre de la fe, que todos lo conocemos, ¿verdad? Que es aquel que hizo un aporte a través de, son esos padres, así como el apóstol David, que hacen aportes importantes a través de lo que es la predicación, nuestros pastores, que hacen discipulado, como para poderles hacer mostrar ese diseño a los hijos, pero también existen los padres espirituales, Cairo. Háblanos un poco de tu visión sobre cómo te sientes de tener un padre espiritual, el cambio que ha hecho en tu vida. Háblame un poquito de eso. Bueno, como dije anteriormente, han habido muchos cambios con respecto al orden. Y yo quisiera aportar, antes de hablar de eso, que escuchándole a los dos, me venía en la mente que muchas veces nosotros decimos, amo a Dios, ¿cierto? Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero el amar a Dios también implica ser obediente. Y la obediencia es el resultado de amar a Dios. Recuerdo que dice Juan 14:15, creo. Sí, Juan 14:15. Dice que el que me ama a mí, guarda mis mandamientos. Allá. Se fue la conexión con Cairo, pero ya vamos a comunicarnos con ellas nuevamente. ¿Se fue la luz aquí? Ok, volvimos. Hubo como una salida así del aire, no sé si fue aquí, algo, un bajón, pero ya entramos de nuevo, Cairo. Estás en línea. Te escuchamos. Amén. Bueno, comentaba que en Jonás nos cuenta que vino palabra de Dios a Jonás diciéndole que se levantase y que fuera a Nínive, pero dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Entonces, dice que Jonás se embarcó en esa nave y fue lejos de la presencia de Dios. Y sabe que cuando uno lee esto, uno dice, wow, cuando somos desobedientes a Dios, a una instrucción dada por el Padre, la presencia de Dios estará lejos de nosotros, lo dice la palabra. Amén. La obediencia es el resultado de amar a Dios y es tremendo y glorioso porque yo decía anteriormente que la obediencia desata bendiciones y nosotros como hijos debemos reconocer que si somos obedientes, reconoceremos que estaremos bajo una autoridad, bajo una cobertura. ¿Te escuchamos? Lo que pasa es que se está yendo un poquito, yo creo que no sé si es mi señal. Sí, no, te escuchamos perfectamente. Si se te va un poquito la señal allá es por el internet, pero te estamos escuchando.
Amén. Sí, Mira, eso es lo que quiero aportar. Nosotros como hijos, al ser obedientes, estaremos cumpliendo hasta un mandamiento con promesa, como lo es en Efesios 6:13, que dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y mucho más abajito dice: para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Amén. Así es, la obediencia trae bendiciones en nuestras vidas. Así que muchas veces los hijos desobedientes, Cairo, cuando hacías el programa en estos días, que te escuché en Radio Naín a través de Instagram, yo escuché que tuviste el tema del hijo pródigo, y allí podemos también hacer un recuento también de esa desobediencia que tenía, que yo lo veo como desobediencia que tuvo ese hijo, que le quitó la herencia al padre en vida, se fue y hizo muchas cosas que están fuera del orden, ¿no? En vez de hacer algo con dirección de Dios, un negocio, qué sé yo, él malbarató todo. ¿Y dónde tuvo que llegar él? A trabajar en un sitio donde habían cochinos, y allí fue donde él como que reconoció el error y se arrepintió de lo que había hecho. Y entonces fue allí cuando le llega al padre, dice la historia, y tenía pena de llegarle, de verle los ojos al padre. Pero allí apóstol David, allí también hay un momento que el hijo muestra ese arrepentimiento, y lo mismo le pasó a Jonás, cuando Cairo nos dice que Jonás, Dios le dio también una tarea, pero él fue desobediente. Hay muchos casos de desobediencia, nosotros hemos sido también desobedientes. Y entonces, Cairo, cuando Jonás entró en ese pez, ¿qué serían tantas cosas que le pasaron por la mente? Cuando el pez tuvo que expulsarlo. Pero fue Dios que hizo todo eso. Era necesario que el pez se tragara a Jonás. Era necesario. Mira, fíjate, que yo veo en toda esta experiencia, Jonás, lo que estabas comentando del hijo pródigo, vemos que el padre deja que el hijo tenga, como Dios lo permite, ese libre albedrío de poder experimentar quizás el proceso, porque el proceso igualmente nos forma. Pero vemos a un padre que nunca, por ejemplo, limitó, en caso al hijo pródigo, a quedarse. Claro que no lo limitó, no lo encerró, sino que la experiencia que tuvo ese hijo lo llevó a reconocer, porque dice que él tuvo reconoció que en la casa de su padre él tenía la bendición. Y sabe que se me viene una palabra a la mente que dice, no sé, la desobediencia a nosotros como hijos nos hace perder terreno. Eso lo vemos en Abraham, en Isaac. Así es, Kairos. Y allí es donde apóstol David, que me escucha, allí es cuando nosotros tenemos que, luego que pasan todos estos procesos, entonces allí el hijo es donde se da cuenta de lo que pierde, ¿no? Cuando el hijo es desobediente. Y allí el padre nuevamente lo recibe, apóstol, con anillo. ¿Cómo recibe usted a un hijo? Con misericordia, amén, con mucha compasión. Compasión, claro. Lo que pasa es que el modelo o la estructura o lo clásico que nosotros muchas veces nos han enseñado, ¿cierto?, en la iglesia, es que se sobrecastiga mucho al que quiere volver, ¿cierto? Y aquí vemos que en esta parábola el padre le entregó nuevamente todo. Le entregó la herencia, lo vistió, le puso un anillo, le dio N cantidad de oportunidades. Entonces vemos el corazón, ¿cierto?, la tendencia de un padre ministerial que restaura, que no avergüenza, que no humilla, que da miles de oportunidades. Aquí vemos también este diseño, ¿cierto?, en esta historia que es muy, muy, muy hermosa. Me parece, Lisbeth, a la historia de David con sus valientes en la cueva de Adulam. Me parece igual porque esta gente llegó detrás de David a la cueva endeudados, afligidos, temerosos, miedosos. Pero ¿qué pasó dentro de la cueva? Que fueron totalmente transformados.
hombres que en un principio eran temerosos, después pasaron a ser hombres valientes, osados, que libraron batalla, ¿cierto? Que mataron a muchos enemigos y que estuvieron al lado de David, ¿cierto? Para siempre en el ejército, protegiéndole, librándolo y ocultándolo. Entonces, eso es lo que transforma a la gente, porque, claro, porque uno dice, yo siempre me preguntaba, esto lo estábamos conversando en el tema del día miércoles en radio con el equipo de Cairo, decíamos, ¿qué es lo que realmente pasó adentro de la cueva? ¿Qué fue lo que ocurrió en Adulam? ¿Qué ocurrió? Y llegaba a la conclusión que dice que cuando David escapó hacia la cueva de Adulam, después, mire qué importante, después le siguieron sus familiares, sus padres, sus hermanos. Entonces, obviamente, David no entra solo, entra con la familia, entra con el linaje. Y detrás de gente que le siguió a David en cuanto a su familia, entraron los 400 endeudados, ¿cierto? Temerosos, afligidos, y fueron totalmente transformados porque fueron transformados en un concepto paternal. Estaba el diseño, ¿cierto?, de la familia. Había un linaje dentro de la cueva, y fue el linaje que tenía David, ¿cierto?, que permitió que estos hombres fuesen preparados, ¿cierto?, empoderados, enviados, avalentados. Por eso digo yo siempre, cuando hay un linaje de por medio, ese linaje restaura, ese linaje sana, ese linaje libera, ese linaje envía, ese linaje reconoce el llamado de los hombres y son enviados para hacer la obra de Dios. Por eso les digo, cuando hay una casa ministerial, ¿cierto?, que se esmera para sanar lo suyo, marca tremendamente la diferencia. Amén. Podemos hablando del diseño paternal y la clasificación que estamos conversando y tratando de que nuestros oyentes puedan entender que no se trata de que aquí les estemos vendiendo un padre, de que vayan y le digan a sus pastores, no, estos son mis padres. No se trata de eso. Entendiendo que el término padre o pater como un nutrido protector, sustentador, debemos descubrir y de acuerdo a qué tipo de paternidad nos toca ejercer, cuáles son las responsabilidades de la misma, porque ser padre no es una tarea fácil para ningún apóstol, para ningún pastor. Eso es un legado que Dios ha entregado de tener una responsabilidad a ese líder, a ese pastor, a ese apóstol, de transmitirle el carácter de la fe al hijo. Transmitir, esto significa actuar en cada ocasión como Cristo actuaría con sus hijos. ¿Cierto, apóstol? Sí, algo importante lo que acaba de decir Lisbeth, que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del diseño paternal, no le enseñamos a los nuestros que nos digan padres, sino que uno como tal tiene que cumplir el rol, que es totalmente diferente, en direcciones totalmente adversas. Yo tengo que cumplir el rol como tal, ¿cierto?, con los nuestros, pero que esté lejos que nos digan padre o padre ministerial. Que si hay alguien que lo sienta de corazón, que lo pueda hacer en libertad. Pero no es lo que nosotros enseñamos. Y siempre hay un versículo nomás, hay una parte de la Biblia donde habla de que a nadie le digamos Padre vuestro. Esto está en Mateo 23:9, y muchas veces a nosotros nos critican con este mismo verso, porque es la única parte de la Biblia que podríamos decir que contradicen, entre comillas, contradicen lo que es el diseño paternal. Pero no nos olvidemos que Jesús le estaba hablando, ¿cierto?, a los religiosos, a los fariseos, a los que querían ser reconocidos, querían recibir aplauso, le estaba hablando a la vanidad, le estaba hablando a esa actitud de ser primero, de ser vistos, le estaba hablando al orgullo del hombre. Exacto. Y recordemos que dice, y es importante, dice, no llaméis Padre vuestro. Es decir, era tan fuerte la arrogancia de los religiosos en aquellos tiempos que
que ellos no se conformaban con ser solamente rabino, sino que el Padre vuestro se refiere al Padre nuestro, y conocemos la oración del Padre nuestro que está dirigida al Padre que está en los cielos, que era tanta la arrogancia que tenían estos hombres, que ellos querían ser igual incluso a Dios. Eso fue lo que atacó Jesús. Atacó la arrogancia, atacó la vanidad, atacó el hecho de que ellos querían ser vistos y ser reconocidos, recibir aplauso. Eso fue lo que Jesús atacó, ¿cierto? Cuando se refiere a este verso, que a nadie le digas padre y le digas rabino, le digas maestro. Incluso por ahí una vez yo estuve leyendo hace poco un rabino que vivió en los años 1300 y algo, que decía que cuando se refería, ¿cierto?, a un rabino, ¿cierto?, lo relacionan directamente como un padre, porque existen diferentes niveles de padre. Está el nivel mayor, que el Padre que está en los cielos, ¿cierto? Existe el nivel de padre biológico, que todos tenemos un padre biológico. Se imagina que si esto fuera tan literal como algunos lo interpretan, que a nadie le digamos padre, entonces todos estamos bajo condena, todos estamos bajo pecado, porque todos tenemos un padre biológico, y a todo ese padre biológico nosotros le hemos dicho miles de veces padre. Entonces, no se refiere netamente a eso. De hecho, el ministerio de la maestría, ¿cierto?, está reconocido, ¿cierto?, después en la Escritura. Por lo tanto, aquí Jesús, la intención de Jesús era atacar y reprender la arrogancia de los religiosos, de que ya no querían ser rabinos, querían ser, ¿cierto?, al nivel del Padre que estaba en los cielos, de la fama, del reconocimiento y todo lo demás. Pero fuera de este verso, que es único, que no marca una tendencia, ¿cierto?, que no contradice en el diseño que encontramos, ¿cierto?, entre Génesis y Apocalipsis, tan claro y tan preciso, que donde siempre hay un linaje, provoca cambios. Donde hay padres ministeriales, provocan cambios significativos en la gente. Amén. ¿Qué nos dice Kairos? Kairos, te escuchamos. Amén. Bueno, es cierto que nosotros, cuando obedecemos la instrucción de un padre que nos quiere formar, que quiere desarrollarnos y llevarnos a crecer, por su experiencia, adquirimos ese carácter del padre, un carácter de fe, un carácter que recibe también autoridad. Amén. Bueno, entonces ya entendimos bien lo que es un padre biológico, ¿verdad? Un padre que nos ven a hacer, pero como nosotros queremos mostrarles a ustedes de lo que Dios me ha dado a mí a través del apóstol David, el reconocer por qué debemos conocer estos términos para nosotros poder crecer en este tema de la paternidad. Y es bien importante, apóstol y hermana Kairos, que me escuchan, decirle a nuestros oyentes que no es cualquier cosa. Mire, es una responsabilidad muy, muy grande este mandato de la paternidad. Esto es sumamente importante, porque desde el momento que Dios nos empezó a revelar acerca de la paternidad, hemos podido ver más al respecto en las Escrituras de lo que nos podríamos haber imaginado. En muchas historias de la Biblia podemos ver historias de la paternidad. Y en el libro de Proverbios existe un salmo, el que se llamó el Salmo de la Paternidad, que trata a la misma como un mandamiento y responsabilidad de cada generación. El salmo al que hago referencia es el 78, en el que podemos ver al Espíritu Santo. Cairo, si lo pudieras leer por allá, o que el apóstol me ayude a concretar esto que dice el Salmo 78, donde dice que el Espíritu Santo, sumamente ocupado en responsabilizar a los padres, de transferir a los hijos todo lo que es la vida divina, y dice así: Él estableció testimonio en Jacob, se reveló y puso ley en Israel, reveló su voluntad, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, transfieran la revelación a sus descendientes,
¿Qué más claro que lo que está en este fragmento, Apóstol David? Lo que es entender una gran responsabilidad que un padre tiene para con sus hijos. 78, Salmo 78. Salmo 78. ¿Qué versos? Ya lo vamos a ubicar por aquí. ¿Lo tienes, Cairo? El Salmo 78. 5, apóstol. Ajá. Léelo, Cairo. 5. Sí. Donde habla de Jacob y la revelación. Ya. 78, dice, apóstol, 78, 4 al 9. Allí está esa revelación. Si quieres la lees, Cairo. La manera en que Dios opera es distinta a las generaciones que vienen. Mire, Dios quiere que el diseño paternal sea conocido. Y el diseño paternal que Dios colocó en mi corazón es el diseño de ver a Dios como un padre, como nuestra autoridad. Así que usted que está escuchando el programa, esto es un proyecto divino, un proyecto caído del cielo hoy, un regalo para ustedes. Escuchamos a Cairo. Amén. Dice, desde el 5 hasta el 8, me dijiste. Ajá. Ya, dice, Él estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. ¿Saben, hermana Lisbeth, leyendo esto, nosotros cuando el Altísimo quiso hacer una nación, formó un padre, Abraham, ¿cierto? A Isaac y a Jacob. A Jacob, los 12 hijos de Jacob, príncipe de las 12 tribus de Israel. Vemos allí el diseño de Dios para que la iglesia tuviera discípulos, para que esos discípulos fuesen formados, para que la iglesia llevara los milagros de Dios a las personas. 12 discípulos fueron formados, así como Jesús, que le dio la autoridad sobre enfermedad, sobre dolencia, y cuando nosotros hablamos de paternidad, hablamos de un hombre, de hombres consagrados que están bajo autoridad, que reciben un sacerdocio de enseñanza, que es un altar donde van a la comunión constante con Dios, a la oración, y bueno, ahí Dios les puede dar la opción y la gracia para poder ministrar. Amén. ¿Qué le parece, apóstol? ¿Más claro? Bueno, sí, yo creo que es lo que nosotros siempre enseñamos, que en este diseño paternal, una de las cualidades muy fuertes es transferir el carácter de Jesús en las próximas generaciones, el propósito de Dios en hombres y mujeres, pero pensando en generaciones futuras. Por eso a nosotros nos gusta en la iglesia, trabajamos para tener hijos y no ovejas. Claro que hay algunos que les gustan ser ovejas, que sean ovejas, pero los que quieren tomar la identidad como hijo, sube un nivel, una jerarquía diferente, un compromiso mayor, y sobre los hijos se trabajan para transferir el propósito, transferir el carácter de Jesús. Fue lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos, porque en el fondo, esos años que tuvo Jesús a su lado, de los apóstoles, los discípulos, fue para preparar e insertar el propósito divino sobre esa generación, porque esa generación iba a levantar las próximas, así como estábamos leyendo acá en este Salmo 78, que le puso este mandato, que se notificase a sus hijos, a las próximas generaciones. Y así se tiene que pasar el propósito de Dios de una generación a otra generación, y que no se trunque, no que la generación quede cortada porque no hubo esa transferencia, no hubo ese impartir de Dios sobre los que vienen después para hacer la obra. Amén. Bueno, hay muchas historias en la Biblia. Ayer yo
yo conversaba con el pastor Julio, que él es del sector La Ceiba, es un sector apartado de aquí de la ciudad, como a menos de 5 minutos, 10 minutos en carro, ¿no? Y yo conversaba con él y me preguntó, ¿cuál es el tema que tienes para mañana? Él es un pastor que tiene un ministerio de niños, donde la Iglesia de Jesucristo de aquí de Puerto Ordaz, ellos tienen una labor social bien hermosa. Y desde el primer momento que yo visité ese ministerio de niños, de verdad que allí yo pude visualizar en esa iglesia, en ese sector, por decirle un sector campesino de la ciudad, donde el proyecto paternal se ve claramente. Es un pastor que tiene una siembra en la iglesia de niños. Realmente yo me quedé sorprendida una tarde que fui para allá. Yo he ido mucho para allá. Yo soy como una hijita también para él. Él me ve así también con esa paternidad. Porque siempre que hay una actividad, el Día del Niño, ahí debo estar. Entonces, esos niñitos, apóstol, le cuento, vienen caminando. Ellos llegaban antes sin zapatico, les faltaba la ropita. Entonces ese pastor está pendiente de suplirle a ese niñito que viene con el zapatico roto, su zapatico, la camisita, el alimento. Todos los viernes viene a la iglesia y la iglesia, gracias a Dios, le brinda el apoyo para el alimento de esos niños que no tienen alimento, que necesitan ropa, que necesitan zapatos. Y yo me sorprendo es porque vienen en una fila india toditos a buscar su alimento, porque saben que el Padre los está esperando allí para darles esa bendición. Y es hermoso cuando un padre cumple ese papel, porque sí sabemos que hay muchos pastores también que cumplen ese rol de padre. Padre es esa persona protectora, esa persona que ayuda a levantar esa iglesia desde bien pequeñita, con esos principios y valores, con ese discipulado importante. Y si desde pequeño le inculcamos a nuestros hijos ese valor, esa herencia que tienen que llevar nuestras generaciones, yo creo que el diseño paternal puede suplir, ¿no?, esa carencia que hablamos hace poco de no tener un padre biológico, porque hay hijos que nacen sin tener el padre con ellos. Entonces allí ese corazón empieza a decir, ¿por qué el amiguito tiene el papá y yo no? O se siente triste porque el día del padre el papá no fue al colegio. Entonces hay madres que son madres solteras que me están escuchando y hay un padre. Tú no estás sola, mujer que me escuchas, tienes un padre espiritual, tienes a nuestro Jehová de los ejércitos, al Rey de Reyes, que te puede dar esa sanidad cuando tú recibes este regalo que te estamos dando hoy, de esa generación que dice el pastor que nos habló, de esa generación sin padres. Así que esto va más allá, apóstol. Esto va más allá, porque este trabajo es grande, el trabajo de ser padre ministerial, suple, sana y es proyectado, como nos dijo usted, para proyectos grandes, ¿no? Lo que tiene que ver hablando del reino, ¿no?, del reino de Dios. Le escuchamos, apóstol. Sí, qué hermoso lo que contaba usted, Lisbeth, de ese pastor. Sí, el pastor Julio. Pastor Julio, no sé si nos estará escuchando, sí. Le bendigo, le saludo. Claro, porque él tiene ese diseño paternal, ¿cierto? Qué mejor ese ejemplo en lo práctico de la manera como nosotros en la iglesia nos tenemos que conducir con los nuestros. Así como, mire, como ese pastor estaba preocupado porque esos niñitos tuviesen zapatos o tuviesen un plato de comida. Esto, mire, esto es como muy íntimo lo que voy a decir, es como muy personal, pero ese es muchas veces el rol que debemos cumplir nosotros los padres ministeriales. Porque no es solamente ver la parte espiritual, sino que abordar todas las áreas de esas personas que están llegando a la iglesia y que quieren ser hijos. Uno se esfuerza por los hijos. El que no quiere ser hijo, que sea cabra, que sea oveja, que sea lo que quiera. Pero el que es hijo, realmente uno se va a esforzar, le va a dedicar tiempo. Es como, miren, los hijos de nuestra familia. Soy padre de 3 hijos biológicos, ¿cierto? Cuando ellos nacieron, ¿cómo uno les recibe?
les recibe contentos, felices, e invierte tiempo e invierte dinero con ellos, ¿cierto? Toda una formación. ¿Cuánto gasto, entre comillas, uno podría decir económico, ¿cierto? Significa el tener un hijo? Pero cuando nosotros hablamos de hijos ministeriales, va en la misma línea. A veces a los hijos no solamente se le da una palabra, sino que también se le da un apoyo económico. Y nosotros lo hemos hecho cientos de veces, porque el rol que debe cumplir un padre ministerial en todas las áreas, pero enseñarle, educarlo, formarlo, corregirlo, disciplinarlo, pero también a los hijos se les promueve, a los hijos, ¿cierto?, se les envía. Entonces es un trabajo múltiple. Es como lo mismo el padre de una casa que cumple el rol como tal, un padre biológico, con sus hijos biológicos, esa misma relación, ese mismo esfuerzo, esa misma dedicación es la que debe tener un pastor en la congregación. Es igual, el mismo diseño, porque ese diseño proviene del cielo. La familia no la inventó el hombre, la familia la estableció Dios. Entonces, todos estos principios que uno vive en una familia biológica deben ser también expuestos en la familia de la fe, como la palabra lo dice, que la iglesia es la familia de la fe, es una familia ministerial. Cuando faltan, miren, veamos por ejemplo qué principio hay en una familia biológica, en una familia ideal. Está, ¿cierto?, el amor, está el respeto, está la sujeción, está la responsabilidad de proveerle a los hijos la provisión, la vestimenta, la comida, ¿cierto? Pero también existe la lealtad. Ahora, si todos estos principios nosotros los pudiésemos vivir también como en la familia, en la iglesia sería otra historia, sería otro cuento, sería otro alcance que viviese hoy la iglesia en términos generales, porque no estoy dando nombre de denominación. Lo que pasa es que faltan principios paternales en la iglesia, ¿cierto?, como se viven también en una familia ideal biológica. Si pudiésemos llegar a esos niveles de principio, ¿cierto?, creo que la posición de la iglesia hoy en el mundo sería diferente. Me escucha, apóstol y Kairos, de verdad que estoy tan contenta. Le escucho. Hoy creo que las dudas han sido aclaradas y van a seguir porque todavía no hemos terminado. Hay mucho que decir hoy en este programa y qué bonito, ¿no? A usted le gustó el ejemplo que le puse, pero yo tengo cualquier cantidad de testimonios y de ejemplos de cosas y casos que se han atendido. Aquí en la radio le voy a hablar un poquito para que usted me conozca un poquito, ¿no? Mi esposo tiene esta emisora. Yo tengo este micrófono. Pero Dios, sin antes, como dice la palabra, sin antes de llegar al vientre de mi madre, ya Dios sabía que yo iba a ser, o sea, yo todavía no sabía que yo iba a ser locutora, pero yo digo que desde que nací me gustó la comunicación. O sea, que tengo un corazón de comunicadora, ¿no? Pero yo quiero poner un ejemplo, porque como hay corazón de pastor, yo sé que hay hombres, hay mujeres que me están escuchando que nos gusta el trabajo que hacemos. Lo hacemos para el Señor. Yo, antes de llegar al Evangelio, y ya teníamos esta emisora, aquí siempre han llegado ríos de gente. Y se lo estoy confesando aquí. No me gusta hablar mucho de la labor social que hay detrás de este micrófono. Pero de aquí, yo le puedo decir a usted que aquí se ha utilizado este micrófono no solamente para que vengan personas vinculadas a la política a hacer programas, sino que yo estoy detrás de mi esposo, por decirle algo, que siempre estoy al lado, pero por decirle, resolviendo problemas que nos llegan aquí. Y resolviendo problemas no con dinero, sino aprovechando esos contactos que vienen aquí para llevarles. Hay una señora que no ve, podemos ayudarla. Mire, aquí hubo un milagro en esta emisora, y Dios lo sabe porque Él es testigo.
que yo tengo una amiga que ella ahorita está en Estados Unidos por cuestiones de salud. Está luchando con una enfermedad que de verdad que no quisiera hablar de eso fuerte. Pero esa amiga me dijo a mí, ven a mi peluquería, Lisbeth, porque necesito que me atiendas una amiga que quedó ciega, estaba invidente. Y yo le dije, pero ¿por qué piensas que yo puedo ayudarte para que tu amiga recupere la visión? Y me dijo, mi corazón me dice que tú me puedes ayudar y tú vas a venir para acá. Yo le dije, bueno, está bien, voy a ir, pero no tengo los recursos para eso, yo te voy a escuchar nada más. Cuando llegué allá, les confieso, yo sé que me está escuchando mucha gente y el que sabe del caso, yo le voy a decir algo. Dios actúa como Dios quiere, con quien quiere, como quiere. Dios me usó, fui allá y me presentó la señora, y cuando veo a la señora con los lentes oscuros, no veía nada, tiene un problema de glaucoma en su vista, y me dijo, ¿sabes qué? Dios me mostró que te iba a conocer, tú me vas a apoyar. Fíjense cómo Dios actúa. Y mi esposo me dice a mí, a los días, va a venir una persona a la radio, tengo un programa así, no les voy a mencionar el nombre porque eso es un secreto. Y yo le dije, tranquilo, llamé a la señora y le dije, véngase para la radio, pida que la traigan y usted me ubica, que yo la voy a poner a hablar con esa persona porque yo siento en mi corazón que Dios va a hacer el milagro, caminando en fe. Y la persona se vino, la señora con su esposo de 90 años que falleció hace como un mes, yo sé que ella puede estar escuchándome, ojalá Dios permita, y la traje. Y le dije, ¿sabe? Quiero que usted me atienda a esta señora que tiene un problema. Ella no está viendo por sus ojos, ella camina aguantadita por las paredes, tiene que cargar a alguien que la lleve. Y esa persona que Dios usó, que está en la política, la escuchó. Y cuando yo me quedo parada, yo veo que esa persona abrazó a esa señora como un padre. La abrazó como un padre. Por eso le digo que hay muchas personas que tienen corazón de padre. Y la abrazó y yo me quedé así, como que dije, Dios mío, tú vas a hacer este milagro. Entonces después se interesó tanto en ella que me llamó y me dijo, dame el número de teléfono y dile a la señora que vaya a tal parte, a tal médico, que le van a revisar el problema. Y así, cuando la señora me llama y me dice, me operan mañana. Y yo le dije, gloria a Dios. Y me dice, Lisbeth, todos los días doblo rodilla por esa persona que me presentaste, porque sé que voy a ver. Y yo, bueno, como caminar en fe es lo más hermoso que nosotros tenemos, yo le dije, así será hecho ese milagro. Apóstol y Cairo que me escuchan, la señora fue operada. Y esa señora ni yo pagamos absolutamente nada. No recibimos dinero de nada, pero Dios pagó la operación. Dios usa personas y esa señora la operaron en una clínica privada. Y la señora después de ser operada me llama y me dice, Lisbeth, ya estoy operada de la vista, todavía no veo, tengo los ojos tapados, estoy encerrada en mi habitación. Y yo, bueno, recupérate, no salgas, no agarres sol. Y me llamaba todos los días hasta Apóstol. Y me llegó un día y me dice, ven a visitarme, necesito verte. Cuando la señora Apóstol, yo le vi la cara sin lentes, la señora tenía los ojos más azules que el cielo, nunca se los había visto. Y me vio, y yo sentí una emoción en mi corazón y yo dije, Dios mío. Yo le dije, ¿tú me ves? Y me dijo, sí, ya te veo y le doy gracias al Señor por haberte puesto en mi camino. Y yo le dije, wow, gloria a Dios. Así actúa nuestro papito bello, nuestro Padre Celestial. Le hizo el milagro y la señora ve, Apóstol. Dios permitió ese milagro y así como ella, muchos milagros han sucedido de personas que han sido ayudadas por este medio de comunicación. Y con toda humildad se lo digo porque pudiera hacerle una lista de personas que hemos ayudado, pero nosotros no tenemos por qué hacerlo así, tomar unas fotos y todo esto, porque es Dios el que opera allí. Nosotros somos esos instrumentos hermosos que Dios usa. Y así como Dios lo usó a usted, Apóstol, que me está escuchando, y tengo que decírselo públicamente, Dios permitió que usted viajara
con el apóstol Buzo de Argentina, a quien también le mando muchas bendiciones, a usted, a todo su equipo ministerial que lo acompañó a esa gira y a todos los que quedaron allá, que también sé que hacen un trabajo bien importante de venir aquí a Puerto Ordaz a traer ese proyecto paternal que le confieso que para mí fue un regalo de Dios, de entender de que sin Dios, sin nuestro Padre, nosotros, si no somos paternizados es la palabra, apóstol, nosotros no podemos vivir y entender todo lo que Dios quiere hacer y transformar en nuestras vidas. O sea, esto es algo hermoso, esto es algo que mire, esto es un regalo de Dios que ustedes están recibiendo hoy. Porque todos los que me escuchan, que reciben hoy esta palabra, van a ser transformados, van a ser guiados, siempre y cuando ustedes caminen en obediencia, como dice mi hermana Kairos. Porque de verdad que me faltarían palabras, apóstol, para hablarles de toda la grandeza de Dios que yo he vivido estando aquí en esta emisora. De cuántas personas, apóstol, y disculpe, han venido. Sí. Aquí está, mi hijo tiene este problema, el otro tiene esto. Y Dios, sin tener cargos de nada. Y yo digo, bueno, Señor, tú eres el protagonista, tú eres el que haces todo, tú eres el que abres puertas, y es así, apóstol, ¿verdad? Que Dios hace todo eso. Como usted antes decía, ¿cierto? Ese es el abrazo que uno espera, el apoyo, el respaldo. Tal vez usted, sin hablar mucho de paternidad, ha hecho mucho sin hablarlo. Entonces, muchas veces nosotros en la iglesia cometemos un error porque vamos detrás de la profecía. Nos llama mucho la atención la profecía y esperamos que venga un hombre de Dios, ¿cierto? Y nos entregue una profecía, que nos hable qué es lo que Dios quiere de nosotros en el futuro. A todos nos llama eso la atención. Pero sabe que llega un momento que nosotros como ministros no necesitamos tanto una profecía como un abrazo. El abrazo significa el amparo, significa la protección, significa estoy contigo, significa aquí está tu ayuda, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que tú requieres. Y literalmente, en mi caso personal, cuando nosotros hablamos de este diseño, es dar ese abrazo, un abrazo físico, pero también ese abrazo que significa el respaldo, que significa el apoyo, que significa la asistencia, que significa ayudar a nuestros semejantes. Entonces, y le cuento esto porque cuando yo conocí al apóstol Juan Andrés Buzo, que es mi padre ministerial o mi pastor, ¿cierto? El día en que lo conocí, nos habíamos conocido antes por teléfono. Estoy hablando hace 12, 13 años atrás, pero cuando lo vi por primera vez presencialmente, él me dijo, ¿qué prefieres? ¿Que te entregue una profecía o que te dé un abrazo? Y eso a mí me cambió la perspectiva de la vida en el Evangelio. Y nosotros los ministros, y tal vez usted no es ministro que está escuchando la radio, pero también necesita el abrazo de un padre. Porque yo también vengo de una familia donde mi padre estuvo ausente. Entonces crecí con esa falencia, crecí con esas debilidades, crecí con esas inseguridades. Y cuando este hombre me dijo, ¿qué prefieres, una profecía? Sabiendo lo importante que es para un creyente una profecía, no desestimándola, no desvalorándola, pero llega un momento en la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, que más que una profecía, que más que pertenecer a una organización, que más que recibir un llamado de parte de Dios a algún ministerio, lo que necesitamos urgentemente es un abrazo, que nos cobijen, que nos reciban, que nos acepten, que nos entiendan, que nos amen, que nos fortalezcan. Y eso marca la diferencia. El padre ministerial está para dar ese apoyo con un abrazo. Y ese día, ese hombre me abrazó
como nunca me habían abrazado. Ni mi padre biológico, que yo lo quiero y todavía él está vivo, nunca me ha abrazado como me abrazó ese hombre. Entonces eso marca la diferencia. A eso nosotros le hablamos paternidad. Por eso usted, Lisbeth, tal vez está haciendo un trabajo social, una obra social, un apoyo para el semejante, pero también es darle un abrazo al necesitado, y eso también es parte de este diseño. No solamente el diseño, mire, y aquí es muy interesante, el diseño no solamente apunta a la parte espiritual, sino que también abarca todas nuestras áreas como ser humano. En la sociedad también, porque la paternidad no solamente está involucrada hacia adentro de la iglesia, sino que también hacia afuera. Nos enseña, ¿cierto?, a relacionarnos con el mundo exterior. Nos enseña a apoyar y ayudar a la gente también. Nos marca en ese sentido. Aún nos puede enseñar a gobernar, a dirigir, a conducirnos frente a los demás. Por eso el diseño paternal es muy amplio. No sirve solamente para el interior de la iglesia, sirve para afuera también, hacia el exterior. Por eso es un diseño completo, es un diseño que sirve para todos. Es un diseño que Dios nos ha enseñado para enseñarle a otro, e incluso cómo gobernar, cómo dirigir naciones, cómo gobernar ciudades. Nos enseña de esta forma, desinteresadamente. Así es Dios. Amén. Así que yo la bendigo, Lisbeth, por todo este trabajo que usted ha hecho, que nadie más que lo ve que usted. Si no lo cuenta, nosotros no lo vemos. Pero es un trabajo que tiene valor para Dios. El necesitado. Dios habla mucho del necesitado, habla mucho del hambriento, habla mucho del desamparado, habla mucho de la viuda, habla mucho del extranjero. Amén, apóstol, y así es. Y por eso yo siempre, mire, apóstol, le confieso algo y a Kairos. Yo estoy aquí porque por la gracia de Dios. Porque mire, mantener una emisora de radio como esta y tener la audiencia tan amplia que tiene, sabiendo que hay otras emisoras a quienes saludo con respeto y cariño, pero que esta emisora, para estar en el lugar donde está, Máxima, y que hoy, que siento ese orgullo de tenerlo usted, de tener a nuestra hermana Kairos, con todo el amor, le digo que Máxima, cruzando fronteras, pero porque nuestro Padre Celestial es el que lo está haciendo. Nuestro Padre está llevando que esta voz mía, que Él me ha dado, la voz del apóstol, la voz de mi hermana Kairos, a quien también la quiero como mi hermana, porque es venezolana, porque tiene nuestro mismo ADN, de Ciudad Bolívar. Kairos, ¿cuántas zapuaras te has comido? Te hace falta ver el río Orinoco allá en Chile. La verdad, nunca me he comido ni una zapuara. Ay, con razón estás en Chile, porque tú sabes muy bien la leyenda que el que no se come la cabeza de la zapuara no se queda aquí, seguro por eso no te la querías comer. Dios tenía planes. Por favor, hablen en español, porque yo soy chileno y no entiendo esos términos raros, extraños. La zapuara sería como una reineta, una merluza. Un pez riquísimo, apóstol. Ahí me gusta que hablen más chileno. Reineta le entendí. Apóstol, lo que pasa es que usted vino muy rápido, pero la próxima vez que Dios permita que usted vuelva, hay que llevarlo a caminar el Orinoco. Aquí en el estado de Bolívar estamos rodeados por grandes ríos, el Orinoco y el Caroní, y Cairo puede darle historia de lo que hay en el medio del río, una piedra gigantesca, la piedra del medio. Eso es una leyenda, apóstol, usted tiene que conocer eso. Y dígale a Kairos también que en alguna oportunidad que vuelvan, porque sé que Dios va a hacer eso, sino que me permita a mí ir hasta allá y llevarles esa historia. En esa piedra hay leyendas. Usted sabe que en la palabra, apóstol, hablan de esos monstruos marinos que fueron creados por Dios,
pero la gente también tiene su leyenda así y dice que allí aparece una serpiente de no sé cuántas cabezas y todo eso. Eso es algo que es histórico y que hay que respetar también eso, ¿no? Nosotros como cristianos son cuestiones que se dicen, pero sí conociendo la palabra y la profundidad de las cosas que Dios ha creado en el mundo marino, también están esos monstruos allí que viven allí. Ellos están calmados, pero sabemos que Dios los creó por algo. Cabe destacar que, bueno, no sé si lo de los monstruos sea verdad, pero bueno, es una leyenda urbana que se mantiene, pero cabe destacar que se han ido a medir la profundidad de este río Orinoco y no le han encontrado la profundidad, uno de los ríos, que no le han encontrado profundidad. Así es. Apóstol, yo solamente conozco el Parque La Llovizna. Me están hablando de mucha mitología, de mucho cuento, de mucha cultura. Algo de los mangos comí también. Bueno, aquí en el norte de Chile se canta también el mango, pero la guayaba y todo eso. En todo caso, no me hace bien porque me provoca una reacción alérgica terrible cuando como ese tipo de frutas por allá. Me ha pasado ya varias veces. Y no es solamente, bueno, 2 veces he ido ahí a Venezuela, Puerto Ordaz, pero también he estado varias veces en Brasil y me pasa exactamente lo mismo cuando como frutas tropicales, que son sabrosas, pero con efectos secundarios. Apóstol, yo quiero aprovechar, porque ya estamos prácticamente, el programa son 2 horas, pero que se han aprovechado al máximo. Ya son las 8:56, ya prácticamente estamos como que en la parte final, por eso estamos conversando lo de los ríos. Esta ciudad nunca le falta el agua, por lo visto, porque somos agua y agua por todos lados, y sin embargo ha habido situaciones, pero que están siendo atendidas. Apóstol, aquí en el estudio está una mujer también de Dios. Ella vino hoy, yo le dije, hoy no vas a hablar. ella a veces se pone brava conmigo por eso, porque habla más que yo, apóstol. Le cuento aquí que nadie me escuche. Cuando se le alborota esa lengua, señores, ay, yo le dije, usted calladita, porque hoy vamos a entrevistar al apóstol y a nuestra hermana Kairos, que yo sé, Kairos, te comprometo públicamente, no es el primer programa que vamos a hacer juntas. Tengo que confesarles, antes de que Yanixa dé un saludito al apóstol rapidito, que apóstol, tenemos programado hacer un programa con el apóstol Luwin, que me comuniqué, bueno, me contactaron, que quiere también estar en el programa. Como este programa ahora es internacional, apóstol, gracias a usted que me está ayudando con ese enlace, y con la emisora Radio Naín, a quien estoy sumamente agradecida. El apóstol Ludwig de la iglesia Osana, él quiere estar con nosotros, entonces el domingo vamos a tener al apóstol Ludwig como también invitado. ¿Qué le parece, apóstol? Me parece bastante bien, como le comentaba, un hombre de Dios que tiene un llamado muy importante para la zona de Puerto Ordaz, para Venezuela. Qué interesante programa. En todo caso, todo el esfuerzo que están haciendo es meritorio, es significativo. Toda esa, como decimos nosotros, pachorra, valentía que tiene usted, Lisbeth, por traer estos programas y bendecir a una audiencia, es tremendo, es maravilloso, es importante y seguramente agrada el corazón de Dios. Amén. Bueno, apóstol, usted me ha dado muchas fuerzas con sus palabras, porque eso es lo que nosotros necesitamos, hacer todo como para nuestro Señor, para nuestro Padre. Como dice, todo con excelencia. Cuando es para el Señor, nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y usted también me está ayudando, porque yo le comenté que yo pertenezco a una escuela donde he aprendido muchísimo, y permítame saludar a la Escuela Apostólica Ministerial ECAM, donde, mire, yo siento que allí he despertado muchas cosas que tenía ocultas dentro de lo más profundo de mi ser, porque a veces me dicen, mira, tú estás loca en mi casa. Me dicen, y yo le digo, ¿por qué? Porque pasas todo el día estudiando ahora la Biblia. Me dice, bueno, mi esposo anda así, apóstol, preocupado. Yo le digo, mira, yo prefiero que me digas así por estar preocupada por las cosas de Dios, pero no preocupada por otras, que de verdad que no quiero hablar de eso ahorita. Pero sí le digo que me siento muy, muy contenta, apóstol, de Dios haberme permitido
ese honor de conocerlo personalmente. Como le dije el día que lo conocí, Cairo, escucha esto, eso fue un sueño, porque Dios nos habla a través de los sueños, pero en ese caso no me habló a mí, sino a mi hermana Lisette, que nos está escuchando. Ella tuvo un sueño de que yo había ido hacia allá, hacia Rancagua, a la iglesia Nueva Cosecha, Apóstol, su iglesia. Tiempos de cosecha. Tiempos de cosecha, imagínense, estamos bueno, la gente, los hermanos de Tiempo de Cosecha, les mandamos muchas bendiciones de aquí, desde Venezuela. Y Lisette tuvo ese sueño un día y me dijo, Lisbeth, tú vas a venir para acá porque lo vi en sueño y vas a conocer al apóstol David. Y yo le dije, wow, y te vi que llegaste a la iglesia, pero no llegaste sola, viniste con tus hermanos. Y yo le dije, gloria a Dios. ¿Qué te parece, Cairo? Ese sueño. De verdad que, bueno, fue una bendición, como tú dices, y gloria a Dios que el Señor despertó en ti esa hambre y sed de estar bajo este diseño que es muy bendito, revelador y transformador. Amén. Bueno, apóstol, y cumplí ese sueño, se hizo en realidad, lo conocí, pero ya tenemos aquí a Yanix, apóstol, ella va a saludarlo, para que usted también la escuche brevemente, porque ya estamos despidiendo el programa. Y bueno, Yanixa, saluda al apóstol y a la hermana Kairos de la emisora Radio Naín, que hoy han sido nuestros hermanos, nuestros hermanos, porque como hija de Dios, yo soy hija también y me siento también hija del apóstol, porque he aprendido tanto y el apóstol me tiene también allí en ese discipulado también con él, y ahí voy aprendiendo muchísimas cosas de la paternidad de Dios. Yanixa, saluda al apóstol y a Kairos. Buenos días a todos, apóstol, David, Cairo, hermanos en la fe, somos la misma familia, tenemos el ADN de Cristo. Estoy aquí gozándome con esta cátedra, con esta maestría que nos están dando de la paternidad. Realmente respeto el mando apostólico que ustedes tienen, estamos en el mismo espíritu, estamos sintiendo ese llamado de parte de Dios. Me gusta muchísimo la carencia, pues, de nosotros como cristianos, llevar esa carencia, suplir esa carencia. De hecho, Cristo dijo, lo que veo hacer a mi Padre, esto hago. Y Él nos dio una paternidad espiritual de manera tal que llegó a nuestra generación. Y cuando el apóstol dice que tenemos que transformarnos para poder transformar el linaje de nuestra familia primeramente, y todas las naciones de la tierra. Cuando estaba aquí con Lisbeth trayendo el propósito de la asignación que Dios me dio de enviar a las naciones un libro que se llama Posición de Victoria en el Noviazgo, apóstol, se lo recomiendo, buscarlo en las redes sociales, en Google. El libro se llama Posición de Victoria en el Noviazgo, para formar matrimonios que logren cumplir 50 años de casado. Esto es un reto de paternidad, es un diseño de Dios, llevar a las familias a que ese linaje permanezca por generaciones, para siempre, que no existan los divorcios, que no exista la división. Gracias por traernos esta enseñanza maravillosa de la paternidad. Muchas gracias. Amén. Bueno, apóstoles, ella siempre me acompaña. La hermana. Sí, una pequeña observación, se parecen mucho sus voces. Sí, sí. Es que ella está aprendiendo de su mamá. Ella aprende, apóstol. De hecho, apóstol, nos conocemos de hace muchos años y anteriormente yo venía con mi esposo a hacer la radio, pero a nivel político. Sí. Teníamos muchos programas políticos. Dios nos transforma, teníamos tiempo que no nos encontrábamos, nos encontramos y hemos hecho una hermandad. Me ha invitado a la radio, escribí este libro, hace poco fue publicado. Y bueno, hemos estado en el mismo espíritu, como hermanas en la fe. Amén, amén. Somos una familia aquí. Sí. Bueno, apóstol, ya... Pero que estuvo ahí en la radio, en los estudios, y no dijo nada. No, apóstol, no. Una comunicadora, eso es como una tortura para una comunicadora, el que la dejen ahí en silencio sin decir absolutamente nada. Fue parte del propósito, nos habíamos puesto de acuerdo, pero sin embargo, como escritora, escribí todo lo que usted habló, lo que habló la hermana Cairo. Un saludo, de verdad que Ciudad Guayana siempre los espera con los brazos abiertos. Sí. Bueno, y apóstol, ya en la parte final del programa, para ir cerrando, primeramente agradecida de Dios, porque sé que hoy se aclararon muchísimas
muchísimas dudas sobre esas carencias, como dice Yanixa, de esa falta de amor, de lo que es un padre, y el concepto yo creo que quedó muy claro, pero comprometiéndolo, apóstol, de que esto no termina aquí, van a haber más programas, vamos a seguir enlazados todos los domingos a través de Máxima, y yo quisiera que también Radio Naín también nos siguiera acompañando. Por aquí hay un profeta que nos escribe y dice, bueno, hay que ir a comer pescado a Ciudad Bolívar, escuchó Cairo. Bueno, a Cairo hay que mandarle unas zapuaras. Y de verdad que me siento súper contenta. Apóstol, antes de despedir, hay muchos mensajes, pero ya yo se los reenviaré. Los hermanos dice Rosa Ruth Cristiana, dice bendiciones mi hermana, saludos al apóstol, saludos a Cairo, bueno, Yanixa también, ya compartimos tu mensaje, y saludarlos a todos, saludos a Lice que está en sintonía en Estados Unidos, apóstol, en la ciudad de Frontera, se me escapa el nombre, ahí está Jairo, también un hermano venezolano, y él está escuchando el programa, él es un seguidor fiel del programa. En Granada también está la señora Rosalía, que es mi suegra, y me gustaría que usted la saludara, apóstol, que ella me pidió ese favor. Sí, me acuerdo que me dijo que más adelante el programa que la saludara. Rosalía, que Dios te bendiga, que te comparto el Salmo 103, que lo puedas leer, que lo puedas disfrutar, es para ti, y que todos tus sueños se hagan realidad en estos tiempos, que él pueda haber escuchado este programa, que te pueda bendecir. Si tienes dudas, te puedes comunicar con nosotros y te las podemos aclarar. Es un gusto y un abrazo en la distancia, porque podemos dar abrazo así físico, pero también abrazo en la distancia. El saber que muchas veces necesitamos eso. Dios te bendiga, Rosalía. Amén. Mi suegra está en Granada y ella ha pasado varios procesos también con su visión, con la vista. Ella también padece, pero ya Dios la sanó, porque hay que atesorar eso, que Dios es que sana. Y ella ya recuperó su visión. Antes de irse de Venezuela ya fue operada, pero ella en España ya fue operada y quedó que ve clarito. Apóstol, cuando se fue estaba que veía así como vidrioso, me decía que se sentía mal. Y Dios hizo ese milagro, porque ella también es una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer entendida de que Dios es el que sana, Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Pero de verdad que, apóstol, vamos a seguir comunicándonos, vamos a estar pendientes de hacer nuevos programas. Este programa de verdad que se ha robado el corazón de muchas personas y me siento muy contenta. Por aquí me dicen la ciudad donde está Jairo, Montana, apóstol, no sé si usted conoce esa ciudad, en Estados Unidos. Allí están escuchando. De nombre sí, pero no la conozco. Montana. Presencia. Conozco el lado este de los Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, Connecticut, hasta el sur de Miami, todo ese sector. Bueno, viví en Nueva York, así que conozco todo ese lado del este de los Estados Unidos. Tiene una gira pautada, me escuché hace poco, apóstol, va a salir a llevar el mensaje a las naciones. Creo que tiene programado una visita para que nos cuente, nos adelante si se puede. Ya despidiendo. Sí, tenemos prontamente ya esta semana que viene un viaje para Mendoza. Mendoza es una ciudad que está colindando con Chile, en la zona central de Argentina, y eso sería para la próxima semana, pero para el mes de agosto, para la segunda semana, tenemos un viaje previsto para Brasil. Va a estar cerca de Venezuela, qué bueno, apóstol. Bueno, apóstol, le deseamos que ese viaje sea de gran bendición, que sea de mucho éxito, que ese tema de la paternidad y lo que Dios le ponga en su corazón y tantas almas que van a llegar en ese momento, de verdad que nos sentimos súper contentos, que Dios cubra ese viaje. ¿Qué parte de Brasil? Me preguntan por aquí. Belo Horizonte. Y para el mes de septiembre hay un viaje sí ya programado, incluso están los tickets comprados para Uruguay, Montevideo. Y por ahí también hay un viaje pendiente para el mes de septiembre también para México. Qué bueno. Bueno, Dios en algún momento también nos va a permitir ir a alguno de esos viajes y transmitir esa gira en vivo y directo para Máxima 99.5. Vamos a caminar en fe. Bueno, apóstol, ya como estamos ya en el tiempo
para despedirnos. Usted también tiene compromisos con su congregación. Sí, tengo que salir ya a la iglesia, nos disponemos ya para salir pronto, un par de minutos más, estamos si quiere saliendo se de casa. despide con una oración rapidita y cerramos el programa y agradecimientos de parte de todo el equipo de Máxima 99.5, Apóstol. Lo tendremos, ya planificaremos el siguiente programa para seguir transmitiendo en vivo y directo para ustedes a través de aquí desde Venezuela y Radio Naín, que somos ahora una emisora hermanada con tiempos de adoración. Adelante, Apóstol, para que despide el programa. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este momento que hemos tenido de radio, por transmitir a través de esta tecnología, a través de la distancia, mi Dios, tu mensaje, tu diseño, el poder ser parte de este propósito tuyo, mi Dios, a través del medio radial, y poder llevar una palabra, mi Dios, que pueda edificar a la iglesia, que pueda bendecir a la iglesia. Gracias, mi Dios, por todo lo que hemos conversado, por toda la dirección del programa, por todo este espacio, este tiempo que se ha invertido para propósitos mayores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Apóstol.